se ganaba base docina de la obra. Una cuadrilla de hombres, luego, entonces tenían que hacer portugueses. Podían ser portugueses, porque no eran capaz los hombres que había que hacer todo el trabajo en el tiempo que se requería, ¿no? Sí. Entonces tenían que venir cuadrillas portuguesas. ¿Y venían muchos portugueses? Venían cuadrillas grandes portuguesas. Venían para eso, venían para... Ya se quedaban en las fincas grandes. A eso venían siempre a las fincas grandes, ¿no? Donde había mucha cantidad ahí, ¿sabes? Al venir no poder, pues venían a lo mejor 15 o 20 portugueses, tomaban una cuadrilla diaria, que se quedaban después también para recortar los garbanzos. Porque antes el garbanzo era un producto que hoy ya no se siembra, pues se siembra muy poco, porque es costoso. Y la mano de obra vale lo que más. Lo que más. Venía a la siega de la cebada, de la avena, y después el trigo, y ya se lanzaba casi que el trigo ya con los garbanzos. Y ya terminaba, se iba para sus terrenos ya. Le preguntaba antes a quién justamente eso, por los portugueses, si había habido mucha relación por aquí con los portugueses. Sí, había aquí, venían cuadrillas grandes de portugueses. Pero aquí para allá yo sepa no. Por la zona esta por lo menos no. A lo mejor por la óptica sí, se habían pasado con las cuadrillas para allá, para trabajadores extremeños para allá.